Y muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan en esta jornada. Nos encontramos reunidos para participar del webinar Neurociencias y Educación, cómo podemos vincularlas, el cual es una actividad organizada por PASE UNCE en colaboración con la Dirección de Educación Continua, junto al apoyo del Departamento de Medios Educativos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Para el óptimo desarrollo de esta jornada, es importante señalar a todos y todas nuestras asistentes que luego del término de la exposición de nuestra invitada, se ofrecerá un espacio para la realización de preguntas, las cuales desde ya les invitamos a compartir durante toda la sesión por medio del chat de esta plataforma. Nuestra moderadora, Carolina Arancibia, será la encargada de mantenerse atenta a todas sus inquietudes. Además, será quien realice sus preguntas a nuestra experta. Finalmente, les solicitamos por favor que puedan mantener sus micrófonos silenciados a lo largo de la sesión para evitar posibles interrupciones, además de que por favor puedan renombrarse en esta plataforma si es que el nombre que les aparece actualmente no coincide con el suyo. Dicho todo esto, y para dar inicio, quiero dar paso a la coordinadora ejecutiva del programa de PASE UNCE, Nieves Hernández, quien ofrecerá a los y las asistentes unas breves palabras de bienvenida. Nieves. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Carolina. Estas dos flamantes profesionales tituladas de la UNCE, ¿verdad? Han sido las responsables de organizar, planificar y ahora llevar a cabo esta jornada de hoy, en el que esperamos que Noemí nos pueda ofrecer, ¿verdad?, un acercamiento a la neurociencia y a la educación. En eso queremos ahondar hoy día. Así es que, de nuestra parte, agradecerle, por supuesto, al Departamento de Educación Continua de nuestra universidad, que acoge, ¿verdad?, esta iniciativa y que también nos permite aportar en nuestro trabajo de PASE en lo que nosotros reconocemos como la articulación intrainstitucional. También, junto con ello, quisiera agradecer a la unidad de televisión educativa que tiene la universidad, para que también esto sea posible, ¿verdad?, y que podamos tener esta transmisión con este fantástico grupo de 68 personas, en los que reconozco algunos más cercanos que otros, ¿verdad? Así que un saludo ahí a Nemesio, que no sé en qué lugar geográfico está. Agradecer, por supuesto, el trabajo que se está realizando para que esta jornada pueda ser fructífera, provechosa y que podamos lograr entonces acercarnos, ¿verdad?, a esta instancia que pareciera quizá no tener a lo mejor mucha conexión entre lo que podría llegar a ser estas disciplinas que estudian este sistema nervioso, ¿verdad?, y que nos podría dar grandes luces y hartos aportes en lo que se refiere a los procesos educativos que como profesores, como profesoras vivimos en la realidad, desde lo que va pasando por lo emocional, ¿verdad?, y de la forma en cómo nos vamos relacionando con otros para poder aprender, ¿verdad?, y cómo estas habilidades mentales favorecen, ¿verdad?, el trabajo que nosotras podamos ir realizando en pos de un mejor proceso de aprendizaje con los y les estudiantes. Así es que nada, no quiero darles ninguna lata, solamente la bienvenida y ojalá que sea una instancia participativa, que por favor puedan intervenir con sus preguntas, que son muy valiosas para nosotros, porque claro, si bien somos parte de una universidad que está en torno a la educación, la experiencia que tienen las personas que están en la educación propiamente tal también es muy valiosa para nosotros y para nosotras. Así es que dejo el espacio para que podamos continuar con esta actividad. Muchísimas gracias para todas y para todos en esta jornada, que sea provechosa. Muchas gracias, Nieves, por sus palabras. Bueno, para ir adentrándonos en la temática que se abordará el día de hoy, es relevante mencionar que esta actividad está marcada dentro de las acciones de acompañamiento que realiza el programa PASE UNCE, con la finalidad de propiciar el fortalecimiento académico y profesional de los y las estudiantes de nuestra casa de estudio, además, como mencionaba Nieves, de nuestra intención de articularnos con las distintas unidades institucionales de la UNCE. Esta iniciativa surge gracias a nuestra experiencia de acompañar a nuestros y nuestras jóvenes
en la cual hemos podido identificar que el campo de las neurociencias y el aprendizaje, así como también la neurofisiología en particular, son campos de estudio transversales a las distintas carreras de nuestra universidad, por lo cual hemos querido ofrecer un nuevo espacio que permita su aprendizaje bajo un enfoque colaborativo que vaya más allá de una u otra disciplina específica. Bueno, y luego de esta breve contextualización y para ya dar inicio a esta jornada, quiero contarles que en esta oportunidad contamos con la distinguida participación de la doctora Noemí Crispum. Ella es profesora de música, kinesióloga y actual académica e investigadora del Departamento de Música de la UNCE. Posee un doctorado en Ciencias Biomédicas Neurociencias y también magíster en Neurociencias de la Universidad de Chile. Y el día de hoy, nuestra querida invitada experta nos adentrará en el mundo de las neurociencias y cómo sus aportes nos permiten vincularla con la educación, considerando diversas áreas como por ejemplo las funciones educativas, la memoria, la atención, las emociones. Adicionalmente, nos dará a conocer algunas intervenciones que podemos realizar para favorecer las funciones cognitivas y las habilidades prosociales, considerando importantes estudios sobre educación, neurociencias y pandemia. Dicho todo esto, quiero otorgar la palabra a la doctora Noemí Crispum, a quien le agradezco que pueda comenzar con su presentación, Neurociencias y Educación, cómo podemos vincularlas. Muchas gracias, doctora Noemí. Hola, buenas tardes Andrea, Carolina, Nieves, a todos y todas las asistentes el día de hoy. Estoy muy contenta de participar en este webinar de hoy y de hablar y conversar acerca de neurociencia y educación, cómo podemos vincularlas. Entonces voy a compartir mi presentación. Bien, entonces vamos a comenzar con esta presentación, ¿cierto? Hablando primero, ¿cierto? Haciendo una definición más bien general, ¿cierto? Acerca de lo que entendemos como neurociencia, y durante toda esta presentación vamos a ir viendo en el fondo cómo se ha intentado, ¿cierto?, vincular la neurociencia con la educación desde distintas perspectivas, ¿cierto?, pero estamos todavía, ¿cierto?, en la construcción de este vínculo. Entonces vamos a ir viendo cómo o de qué manera o de qué forma, ¿cierto?, la neurociencia ha podido aportar de alguna manera a la educación, y la educación también en el fondo es como en este diálogo, ¿cierto?, en este permanente diálogo. Entonces la neurociencia lo que busca es comprender desde múltiples miradas, ¿cierto?, y disciplinas, porque es multi, ¿cierto?, interdisciplinaria, cómo se estructura y funciona nuestro sistema nervioso. Eso es como lo central, generando nuevo conocimiento que permita comprender cómo se organizan finalmente las conductas, ¿cierto?, y los procesos cognitivos más complejos, desde el funcionamiento del sistema nervioso y su interacción con el ambiente. Eso es más o menos una mirada general acerca de lo que es la neurociencia. Bueno, para poder hablar de neurociencia y educación, ¿cierto?, uno tiene que hablar de este camino, ¿cierto?, y tenemos que trazar un camino que hemos intentado, ¿cierto?, varias personas que nos dedicamos a la neurociencia y que también trabajamos en el ámbito de la educación, entre esto que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿cierto?, en un ambiente más bien controlado, donde podemos controlar muchas variables, a lo que ocurre finalmente en un contexto, ¿cierto?, que es distinto, como es el aula, ¿ya? Y en eso, ¿cierto?, han habido algunos intentos, muchas de las cosas que nosotros observamos en el laboratorio, después cuando lo llevamos al contexto, digamos, más ecológico, a un aula, ¿cierto?, no necesariamente encontramos los mismos resultados. Por eso que hablamos de este camino, ¿cierto?, que cómo podemos vincular la neurociencia y la educación, y que todavía estamos transitando en ese camino, ¿ya? Esto es un poco la experiencia del trabajo que hemos ido desarrollando con un grupo de investigadores, ¿cierto?, a través de diversos proyectos de investigación, en que hemos llevado, ¿cierto?, hemos intentado hacer este paso del laboratorio al aula, llevando todo un setup, ¿cierto?, del laboratorio al colegio, al sistema escolar, y voy a mostrar un poquitito de eso al final. Entonces, ¿cómo podemos aplicar, ¿cierto?, este conocimiento científico, ¿cierto?, al contexto educativo? Esto no es nuevo, ¿cierto? Ya llevamos, esto lleva algunos años, ¿cierto?, esta idea de vincular la neurociencia y la educación buscando una mejor comunicación entre ambas.
Y la verdad es que en esta búsqueda se ha tendido, ¿cierto?, en algunos momentos a buscar como una receta, ¿cierto?, como que desde la neurociencia venga una receta a la educación, y la verdad es que, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, ese no es el objetivo, sino que en el fondo es como, no hay que decir qué hacer, sino que trabajar juntos. O sea, en el fondo es como la necesidad mutua. Vamos a hablar de algunos de los aspectos que muestro acá, ¿cierto? Por ejemplo, aprendizaje y memoria, vamos a hablar acerca un poquitito de lenguaje, atención, función ejecutiva. Lo que estoy mostrando aquí en el fondo son algunas de las líneas de investigación con las cuales se ha podido vincular la neurociencia y la educación y donde hay más evidencia, ¿ya? Esto es un artículo ya de hace algunos años, ¿cierto?, en que muestra, se hizo un estudio, ¿cierto?, primero con una encuesta, se encuestó a muchos profesores y profesoras, y luego se entrevistó a algunos de estos profesores y profesoras, y generalmente, o la respuesta más común que dieron los profesores y las profesoras era que encontraban que existía un rol, ¿cierto?, una relevancia de la neurociencia, en la educación, sobre todo lo relacionaban con cambios en la conectividad y la estructura cerebral, ¿ya? Lo que conocemos como plasticidad. Y que en el fondo reconocían que era parte de su actividad diaria, ¿cierto? Porque estaban relacionados con los procesos de aprendizaje que vamos a ver más adelante. Y otro de los aspectos relevantes de este artículo es que surge la idea de que la comunicación sería un factor clave en el éxito, entonces, de la puesta en práctica de aquellos hallazgos científicos, ¿cierto?, que surgen desde la neurociencia y en el aula. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, es esta idea de la bidireccionalidad, ¿cierto?, que no es que viene de uno hacia otro, sino que tiene que haber esta comunicación y esta idea de interdisciplinariedad. ¿Qué ha ocurrido en este camino, ¿cierto?, en estos años en que se ha intentado hacer este vínculo entre neurociencia y educación? Una de las cosas que ha ocurrido es que han surgido algunos denominados neuromitos, ¿ya? No voy a ahondar mucho en los neuromitos, pero los voy a nombrar un poquitito para que sepamos un poco de qué se trata, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con un artículo que es del año 2016, donde se investigó acerca de cuáles eran los neuromitos más frecuentes, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué significa un neuromito? Es una interpretación errónea. En el fondo, que a partir de hallazgos que son reales, han sido mal interpretados, ¿cierto?, generalizados, o se han sobresimplificado, entonces finalmente se ha llegado a una conclusión que es errónea. Por ejemplo, voy a mostrar algunos. Esto del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Por ejemplo, que el cerebro, como se ve ahí en la imagen, que el hemisferio derecho es como el hemisferio artístico, relacionado como con todo lo que tiene que ver como con el arte, la literatura, la creatividad, y que el hemisferio izquierdo es más racional, etc. Y que, por lo tanto, se ha vinculado que hay ciertas personas entonces que tendrían, ¿cierto?, como que tenderían a tener un predominio de un hemisferio sobre el otro, así como ya, tú eres artista, entonces tienes un predominio del hemisferio derecho. Bueno, eso se sabe que no es así, y básicamente esto surge porque existe una lateralización, ¿cierto?, en algunas funciones en nuestro cerebro, o en algunas funciones que están más bien lateralizadas, pero eso no quiere decir que un hemisferio se encargue solamente de, por ejemplo, lo artístico y el otro hemisferio solamente de lo racional, sino que existe una conectividad muy importante entre ambos hemisferios. Otro de los neuromitos, llamados neuromitos, ¿cierto?, tiene que ver con lo que se ha definido como estilos de aprendizaje, ¿cierto? Lo que se ha visto es que estos procesos de aprendizaje ocurren a la vez, ¿ya? Y que es muy difícil, no podríamos establecer límites entre estilos individuales de aprendizaje, como que, por ejemplo, hay una persona que solamente aprenda a través del movimiento, ¿cierto?, o solamente aprenda viendo algo, ¿ya?
ese límite, la verdad es que no lo podríamos establecer y por lo tanto también sería considerado como un neuromito, ¿ya? Y no existe además evidencia respecto a los estilos de aprendizaje. Sin embargo, esta idea de estilo de aprendizaje ha llegado, ¿cierto?, a distintos espacios, como por ejemplo algunas, incluso en algunos documentos, ¿cierto?, ministeriales aparece esta idea de estilos de aprendizaje. El otro neuromito que es bien frecuente, que a mí por lo menos me ha tocado escuchar en varias oportunidades y me han hecho bastante esta pregunta, es si usamos o no usamos el 10% de nuestro cerebro, ¿ya? Y la verdad es que para, digamos, como en el fondo, para mala suerte de nosotros, la verdad es que eso no es así. No es que tengamos reservado un 90% más de nuestro cerebro para poder utilizar, sino que en cada cosa que nosotros hacemos, ¿cierto? En general, cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, incluso durante la noche, nuestro cerebro, o sea, mientras estamos durmiendo, incluso mientras dormimos, como vamos a ver más adelante, nuestro cerebro está muy activo, ¿ya? Se activan muchas regiones de nuestro cerebro. Por lo tanto, esta idea de que usamos solamente el 10% también es un neuromito. Bien. Habiendo mencionado algunos de los neuromitos, no los dije todos, ¿cierto? Pero la idea era ver un poco cómo, al traspasar, ¿cierto?, esta evidencia que surge en la neurociencia a otros ámbitos, ha ocurrido esto de la interpretación errónea. Pero sí hay otras cosas que voy a mencionar de aquí en adelante, ¿cierto?, que existe bastante, para las cuales existe bastante evidencia, y que son muy importantes a considerar, ¿cierto?, en los estudios que relacionan la neurociencia y la educación. Por ejemplo, un aspecto muy relevante es que nuestro cerebro es capaz de modificarse, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante algunas intervenciones no farmacológicas, que permiten que nuestro cerebro cambie, ¿cierto?, digamos, a una tasa mayor. Porque siempre nuestro cerebro en el fondo está cambiando. Cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro cambia, ¿cierto? Y estamos expuestos, ¿cierto?, a un cambio, a una plasticidad funcional y sináptica durante todo el tiempo. Siempre que estamos aprendiendo, incluso durante toda nuestra vida. Esto ocurre durante toda nuestra vida. Hay periodos en la vida, ¿cierto?, considerados como periodos sensibles en que esto ocurre en una tasa mayor, pero durante toda nuestra vida existe esto que consideramos como plasticidad, ¿cierto? Aquí estoy mostrando algunos ejemplos, por ejemplo, y voy a mostrar más adelante, ¿cierto?, con más detalle, cómo el aprendizaje de un instrumento musical desde edades tempranas, ¿cierto?, y de manera sostenida en el tiempo, se ha visto que modifica nuestro cerebro, ¿ya? Y se ha visto cambios en ciertas regiones cerebrales, como algunas regiones asociadas a lo sensorial y a lo motor, como también en el cuerpo calloso, que es esta estructura que está formada, ¿cierto?, por fibras, ¿cierto?, o axones de neuronas que comunica ambos hemisferios, sobre todo aquellas regiones del cuerpo calloso que unen o que conectan o que comunican regiones motoras. Bien, y entonces cada vez que nosotros cuando aprendemos, como dije recién, nuestro cerebro se modifica. Entonces, ¿cómo podríamos, desde la neurociencia, cómo se ha definido, ¿cierto? Esta es una de las definiciones sobre aprendizaje, ¿ya? Y el aprendizaje se define como un proceso mediante el cual nueva información es adquirida por nuestro sistema nervioso y es observable a través de cambios conductuales en el individuo. Es decir, lo podemos observar y lo podemos evaluar, ¿ya? Las experiencias entonces a las que estamos expuestos nos modifican, modificando nuestra conducta y modificando, como vimos anteriormente, nuestro sistema nervioso. Bien, y esto sería entonces el aprendizaje. ¿Y qué es la memoria? Ya vamos a ver un poquitito acerca de aprendizaje y memoria, y como dije anteriormente, cómo existen algunas actividades que podemos realizar que favorecen, ¿cierto?, el desarrollo de la memoria y el aprendizaje. La memoria es el proceso de codificación, almacenaje y recuperación de la información aprendida. Así es como esta es una de las definiciones de memoria. Algo que es importante, que yo siempre menciono, es que nosotros, ¿cierto?, estamos como individuos en nuestro ambiente,
cuando estamos aprendiendo todo el tiempo, cuando estamos interactuando con nuestro ambiente, este proceso no es lineal, sino que se ha visto que es más bien un ciclo, que ha sido llamado ciclo acción-percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, nos movemos, o generamos un movimiento, ¿cierto?, en nuestro entorno, ¿cierto?, nosotros nos movemos, percibimos nuestro entorno y este movimiento modifica el cómo percibimos el entorno. Y esta percepción, ¿cierto?, también influye en cómo nos movemos. Por lo tanto, existen, ¿cierto?, esta idea, se ha propuesto, ¿cierto?, de que toda capacidad perceptiva se encuentra situada en la oportunidad que tenemos de actuar sobre nuestro entorno. Y allí esto ocurre a distintos niveles, ¿cierto?, como se puede ver en este esquema de acá. Bien, y hablando sobre aprendizaje y memoria, voy a mostrar algunas descripciones, ¿cierto?, acerca de cómo esto ocurre, ¿sí? Se sabe que esto ocurre, ¿cierto?, en algunas fases, ¿cierto?, que tenemos etapas donde estamos aprendiendo o codificando, como mostré anteriormente. Por ejemplo, aquí vemos que durante la vigilia nosotros podemos aprender algo, ¿cierto? Aquí se muestra un ejemplo, ¿cierto?, bien particular en que estamos codificando, se está codificando, digamos, es un juego como el Memorice, es la misma idea, ¿ya? Luego, cuando dormimos, y específicamente se ha definido una etapa del sueño donde se ha propuesto que ocurriría la consolidación de esta memoria, y se ha propuesto que ocurre durante la etapa del sueño de ondas lentas, ¿ya? En el sueño tenemos estas etapas REM y sueño no REM, ¿cierto? El REM, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, y en el no REM hay una etapa de este sueño no REM que se llama sueño de ondas lentas, porque hay unas oscilaciones cerebrales, ¿cierto?, que las neuronas oscilan sincrónicamente, generando estas oscilaciones lentas. Y se ha propuesto que es justamente en esa etapa del sueño cuando se consolida lo que nosotros aprendimos mientras estábamos despiertos. Y luego podemos recordar, ¿cierto?, este aprendizaje al día siguiente. Por eso que siempre les recomiendo a los estudiantes que duerman antes de una prueba, ¿cierto?, que no pasen de largo. Ese es un tip, ¿cierto?, una idea para dejar. ¿Y qué es lo que se ha propuesto? ¿Por qué ocurriría esta consolidación? Porque la información que adquirimos durante la vigilia, ¿cierto?, cuando estamos aprendiendo, se transferiría desde una estructura cerebral llamada hipocampo, que se la vamos a ver más adelante, que está en el lóbulo temporal medial, desde esta región, ¿cierto?, se transferiría hacia la corteza cerebral para transformarse en conocimiento permanente y en memoria de largo plazo. Entonces la memoria la podemos clasificar por temporalidad. Existe la memoria de corto plazo, ¿cierto? Y dentro de la memoria de corto plazo hay una memoria de muy corto plazo, esta llamada memoria sensorial, que dura muy poquititos segundos. Luego tenemos la memoria de corto plazo propiamente tal, como la memoria de trabajo, que nos permite almacenar una cierta cantidad, por ejemplo, de ítems. Ejemplo de ello es recordar un número de teléfono, ¿cierto? Uno lo recuerda y después lo marca y se le olvida el número de teléfono. Ahora eso uno no lo hace mucho en la actualidad porque ya es más fácil enviar el número de teléfono y después uno lo pinta, pero hace algunos años atrás uno tenía que memorizar los números y después marcar. Eso es memoria de trabajo. Y luego en la memoria de largo plazo existe, o sea, definido, ¿cierto?, que existirían como dos grandes tipos de memoria a largo plazo, donde estaría la memoria no declarativa y la memoria declarativa. Y dentro de la memoria no declarativa hay un tipo de memoria, por ejemplo, que es aquella que nos permite recordar tareas, ¿cierto?, más bien motoras o hábitos, y dependería de estructuras cerebrales como los ganglios de la base. Ejemplo de ello es andar en bicicleta, por ejemplo. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, primero, ¿cierto?, pone un cierto esfuerzo cognitivo para poder aprender, pero luego, cada vez que anda en bicicleta, se hace más bien de una manera más bien automática, ¿ya? Y existe el condicionamiento también, estaría dentro de estos tipos de memoria. Y en la memoria declarativa tenemos la memoria episódica y la memoria semántica, ¿ya? La memoria episódica tiene que ver con todos aquellos eventos o hechos que nos ocurren, ¿cierto?, durante nuestra vida. Como por ejemplo, me levanté en la mañana, caminé, fui a la cocina,
el recordar todo eso en un espacio y un tiempo determinado, eso es memoria episódica y es dependiente de esta estructura cerebral que les mencioné recién, ¿cierto? Que es el hipocampo, que se ubica en esta zona de aquí, y en el hipocampo, que se encarga de la formación de nuevas memorias, específicamente de este tipo de memoria, ocurre un proceso, ¿cierto?, bien importante de plasticidad, que es lo que se conoce como neurogénesis, ¿ya? ¿Qué es la neurogénesis? Es la formación de nuevas memorias, o sea, de nuevas neuronas, ¿verdad? Es decir, que durante toda nuestra vida existe esto que se conoce como neurogénesis, que es que se forman nuevas neuronas en nuestro cerebro. Hace años atrás, a mí por lo menos me enseñaron en el colegio que uno nacía con una cierta cantidad de neuronas y no había más formación de neuronas nuevas. Bueno, hoy día se sabe que eso no es así, que se forman nuevas neuronas específicamente en dos regiones cerebrales, en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. Entonces el hipocampo es muy relevante, ¿cierto?, para la memoria episódica, ¿cierto?, y para la memoria, entonces también, que nos permite ubicarnos en el espacio, la memoria espacial, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo más clásico, ¿cierto?, es el de los taxistas de Londres. ¿Por qué? Porque los taxistas de Londres tienen que dar un examen para obtener su licencia, para lo cual tienen que aprender una cantidad de recorridos enorme, ¿ya? Y se han estudiado bastante, ¿cierto?, los taxistas de Londres respecto a, por ejemplo, su hipocampo, y se ha visto que efectivamente el volumen hipocampal de las personas, digamos, de los taxistas de Londres es mayor, e incluso que existe un cambio, ¿cierto?, del volumen hipocampal desde el inicio del entrenamiento y el final. ¿Ya? Y también personas que no, digamos, que tienen alguna lesión hipocampal, les cuesta mucho, ¿cierto?, orientarse en el espacio. ¿Bien? Y la consolidación dijimos que ocurre durante el sueño, ¿cierto?, específicamente durante el sueño, donde ocurriría esta transferencia de información desde el hipocampo hacia las cortezas. ¿Qué es la consolidación de la memoria? Entonces la consolidación de la memoria es un proceso que permite transformar estas memorias que todavía son lábiles, es decir, que podemos olvidar, a representaciones mucho más estables y que se integran a memorias de largo plazo que son preexistentes, ¿ya? ¿Por qué se propone que ocurriría durante el sueño? Específicamente porque el sueño es un estado en que hay una reducción de procesamiento de información, ¿cierto? Por lo tanto, constituiría una ventana óptima de tiempo para que ocurra esto que conocemos como consolidación de la memoria, ¿ya? Y lo que se ha visto, ¿cierto?, es que durante el sueño, aquí vemos por ejemplo un roedor, ¿cierto?, es una rata que está haciendo un recorrido, ¿cierto?, por un camino, ¿ya? Lo que se ha observado es que en el hipocampo hay unas neuronas, ¿cierto?, unas neuronas específicas que se han denominado place cells o neuronas de lugar. ¿Por qué? Porque esas neuronas codificarían el espacio, es decir, que estas neuronas se activan en lugares específicos del espacio durante un recorrido. Por ejemplo, si vemos esta rata que está caminando, ¿cierto?, de un punto a otro, existe una neurona 1 que se activa en esta parte del recorrido, una neurona 2 que se activa acá, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha visto? Que cuando esto ocurre durante la vigilia, cuando la rata, en este caso, va a dormir, ¿cierto?, duerme, estas mismas neuronas se activarían, ¿cierto?, y en el mismo orden, ¿ya? Es decir, lo que se conoce como reactivación durante el sueño. Pero esto no solamente se ha observado en roedores, uno podría decir, claro, esto se ha visto en roedores y por eso es que este vínculo entre neurociencia y educación a veces se hace tan importante, y tiene que ver con que muchos de los experimentos se hacen en modelos, ¿cierto?, que no son humanos, pero también se han hecho estos experimentos en humanos, ¿cierto?, estas experiencias también se han realizado en humanos, y se ha visto que también durante el sueño, ¿cierto?, ocurre este proceso de consolidación, y que este es un artículo más bien antiguo, del 2007, pero este grupo, ¿cierto?, ha investigado durante muchos años este proceso de consolidación de la memoria, y lo que se vio en este artículo es que justamente las personas, estos eran jóvenes, ¿cierto?, estudiantes que
aprendían, hacían esta tarea como de memorice, y les ponían un odorante mientras aprendían, que es como un aroma. Después les ponían cierto odorante, habían distintas condiciones, y en una de estas condiciones les ponían el mismo odorante al dormir, ¿cierto? Durante el sueño en ondas lentas, que lo estaban registrando, y luego tenían que hacer la tarea al día siguiente. Bueno, lo que se observó es que a estas personas que les habían puesto el odorante durante la fase de aprendizaje y durante el sueño en ondas lentas, recordaban mejor al día siguiente. Entonces esta es como la primera investigación que demuestra, ¿cierto?, este proceso en humanos. Bueno, otro de los aspectos relevantes, ¿cierto?, que nos permiten vincular la neurociencia y la educación es las funciones cognitivas, ¿cierto? Ya habíamos hablado del aprendizaje y la memoria, y específicamente un grupo de funciones cognitivas denominadas funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que permiten una conducta independiente y de autorregulación, ¿ya? Son muy importantes para nuestro funcionamiento durante la vida y se empiezan a desarrollar desde etapas tempranas del desarrollo. ¿Qué es lo que permiten? Permiten la inhibición, la flexibilidad cognitiva, es decir, tener la flexibilidad, por ejemplo, este es uno de los ejemplos de flexibilidad cognitiva, de poder cambiar de una tarea a otra, ¿cierto?, rápidamente. También involucra la conducta orientada a metas y mantener información para ser utilizada por la memoria de trabajo. ¿Ya? Existen distintas definiciones y divisiones de las funciones ejecutivas, hay distintos autores que las han definido más o menos, digamos, algunos las dividen en 3, otros hacen otra división, pero estas que estoy mencionando aquí son más o menos las más, como las definiciones más utilizadas. Lo que se ha visto es que la flexibilidad cognitiva se relaciona con la creatividad. No voy a ahondar en esta presentación porque cada uno de estos temas es muy largo, ¿cierto? Pero básicamente si uno piensa en nuestro sistema educativo, y algo que también los invito a pensar, los invito a pensar durante esta presentación y más adelante, es si es que fomentamos la creatividad y la flexibilidad cognitiva en nuestros espacios, ¿cierto?, educativos, en el aula. Existen ciertos ambientes y actividades que se ha visto que favorecen el desarrollo de la creatividad y también el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, aquellas que nos permiten aprender a manejar el estrés, y también se ha visto que el ejercicio físico influye en el desarrollo de estas funciones ejecutivas, ¿ya? Y eso es un poco lo que voy a mostrar también más adelante. Entonces aquí podemos ver cómo esto es un esquema que muestra cómo a lo largo de los años, ¿cierto?, de nuestra vida se van desarrollando estas distintas funciones ejecutivas. Por ejemplo, vemos que el desarrollo de la inhibición, ¿cierto?, el control de los impulsos, se desarrolla más o menos, ¿cierto?, a los 5 o 6 años empieza el desarrollo de esa, digamos, función ejecutiva. Luego tenemos que esto empieza, ¿cierto?, se va desarrollando, ¿cierto?, va aumentando también la capacidad de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, ¿cierto?, y así más adelante, ¿cierto? Pero en estos primeros años hay un gran desarrollo, ¿cierto?, y evolución de estas funciones ejecutivas que mencioné anteriormente. La atención, ¿cierto?, que es otro de los aspectos relevantes cuando hablamos de cognición, es aquella función cognitiva, ¿cierto?, que nos permite filtrar, pasar, es decir, pasar cierta información para un mayor procesamiento. Lo que nos permite es unir o enlazar características que nos permiten representar objetos, ¿cierto? Y se ha propuesto que también tendría que ver con la conciencia, nos permite enfocar, destacar un objetivo y seleccionar ciertos objetivos para la memoria, la conciencia o la acción. Ya esto lo vamos a poner ahí para más adelante, lo vamos a volver a mencionar. Entonces, funciones cognitivas, ¿cierto? Hemos visto aprendizaje, memoria, las funciones ejecutivas, ¿cierto? Atención, y ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, el movimiento, el ejercicio físico y la música favorecen el desarrollo de estas funciones cognitivas. Esto es
artículo que salió en el New York Times donde muestran y habla acerca del sedentarismo. Se ha estudiado mucho acerca de cómo influye el ejercicio físico, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista musculoesquelético, sino que hace algunos años ya se ha descubierto que el ejercicio físico tiene un efecto sobre nuestro sistema nervioso. Ya más o menos a fines de los años 90 se empezó a estudiar, ¿cierto?, cómo el ejercicio físico favorece la memoria, y más adelante, ¿cierto?, se ha visto que también favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Cuál es el mejor ejercicio? ¿Qué dosificación de ejercicio? ¿Cuánto ejercicio? Eso todavía no se ha podido dilucidar, ¿cierto?, por completo, pero ya existen bastantes investigaciones que han demostrado qué tipos de ejercicios tendrían mejor efecto para algunas funciones cognitivas. Lo que se ha visto es que el ejercicio físico favorece el desarrollo de la neurogénesis, que habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto?, que es esta formación de nuevas neuronas, favorece la plasticidad, tanto sináptica, es decir, la plasticidad a nivel más molecular, favorece el desarrollo de unos factores, unas moléculas, ¿cierto?, que favorecen el desarrollo también de nuestro sistema nervioso, como son los factores neurotróficos, aumenta la conectividad de las neuronas, es decir, no solamente nuevas neuronas, sino que además estas neuronas se conectan, ¿cierto?, más. Además, favorece la vascularización, es decir, la irrigación, que llegue sangre justamente a esta región y oxígeno, que es el hipocampo, y también se ha visto que aumenta la alerta. ¿Ya? Este es un artículo bien clásico que muestra, ¿cierto?, cómo correr aumenta la neurogénesis. Esta es una imagen que nos muestra el hipocampo, y la potenciación de largo plazo, ¿cierto?, que es el tipo de plasticidad sináptica. Esto se hizo en ratones, ¿cierto? Habían ratones que corrían y otros ratones controles que no corrían, ¿ya? Y lo que se vio es que mejoraban en una tarea, que es justamente una tarea espacial, y que eso se correlacionaba, ¿cierto?, con un mayor de neuronas nuevas en el hipocampo. También se ha visto que, porque la pregunta que surgió es, ¿solo será porque hay más neuronas en el hipocampo que el ejercicio tiene este efecto, ¿cierto?, sobre la memoria? Bueno, lo que se ha visto también es que el ejercicio físico aumenta la síntesis y liberación de algunos neurotransmisores, ¿cierto?, estas moléculas que encontramos en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la serotonina, ¿cierto?, que tiene que ver con los estados del ánimo. Se ha visto que el hacer ejercicio, yo creo que todos hemos vivenciado eso, cuando hacemos ejercicio, ¿cierto?, de manera regular, también eso tiene un efecto sobre nuestro estado de ánimo. La dopamina, ¿cierto?, también el ejercicio es muy recompensante, por eso que tendemos a, una vez que nos enganchamos, ¿cierto?, con hacer ejercicio, tenemos ganas de hacer más ejercicio, ¿cierto? Y una cosa que nos preguntamos cuando hice el magíster en neurociencia fue si había otro neurotransmisor del sistema ascendente activante, que les voy a mostrar más adelante, que es un grupo de núcleos y regiones cerebrales que se relacionan con el alerta, ¿cierto?, con la regulación del sueño y la vigilia. Si había otro neurotransmisor que participara, digamos, de esta mejora, ¿cierto?, cognitiva producto del ejercicio físico. Y nos surgió la idea, ¿cierto?, de que podría estar involucrada la histamina cerebral, porque es un neurotransmisor, ¿cierto? Es la misma molécula de histamina, pero que se produce en el cerebro, en un núcleo, que se llama núcleo tuberomamilar, y que se relaciona justamente ese neurotransmisor con el alerta, con el estar alerta, pero cuando estamos haciendo una tarea que requiere de atención. Ya justamente aquí se ve, este es el núcleo tuberomamilar, ¿cierto?, que serían estas neuronas que producen histamina cerebral. ¿Y por qué? Porque el TMN, ¿cierto?, se activa en tareas que requieren de atención. Entonces dijimos, sí, es que mejoran, ¿cierto?, cognitivamente los sujetos que hacen ejercicio físico, habrá un cambio o se activará más esta región, ¿cierto?, que el TMN. Y justamente encontramos que en este caso, ¿cierto?, los sujetos que hacían ejercicio físico, que estaban expuestos a ejercicio, que podían correr, tenían una mayor actividad. Esto se hizo con inmunohistoquímica,
en esta región, que es el núcleo tuberomamilar, versus los sujetos sedentarios, es decir, que no habían realizado ejercicio físico. Y además se correlacionó la mejora cognitiva con una mayor actividad, ¿cierto?, de estas neuronas de este núcleo o núcleo tuberomamilar. Por lo tanto, mostramos que la histamina cerebral justamente estaba relacionada también con esta mejora cognitiva, que no solamente la neurogénesis, sino que también la síntesis y liberación de otros neurotransmisores durante el ejercicio físico. Lo que se ha visto es que el ejercicio no solamente crónico, no solamente hacer ejercicio durante mucho tiempo mejora cognitivamente, sino que también el ejercicio agudo, es decir, sesiones de ejercicio antes de, por ejemplo, hacer una tarea cognitiva, o por ejemplo antes de entrar a una clase podría ser, también genera efectos positivos. Aquí se vio que 20 minutos de ejercicio agudo, aeróbico, a una intensidad moderada, ya que eso también se vio, que cuando la intensidad era muy alta, se generaba un efecto, ¿cierto?, como negativo sobre lo cognitivo. Pero si era una intensidad moderada, se generaba una mejora en la atención, mejoró en la velocidad de procesamiento y un aumento de la alerta. Lo que pudieron observar, ¿cierto?, que mejoraba también algunas funciones ejecutivas, como se dio un aumento en el control inhibitorio durante la tarea, y también se ha observado que genera mejoras en tareas relacionadas con la lectura. El ejercicio crónico, que es este ejercicio realizado durante más tiempo, también se ha visto que genera mejoras en la funciones ejecutivas, en las habilidades de planificación y algunas habilidades matemáticas, ¿cierto? Esto se hizo con un grupo control que eran niños sedentarios, niños y niñas sedentarias, niños y niñas que hacían ejercicio 20 minutos al día y otros que hacían 40 minutos de ejercicio al día, y después de 3 meses, ¿cierto?, evaluaron en digamos, como en estas habilidades, y se vio que mejoraban, y que además esto era tiempo dependiente, es decir, mientras más tiempo hacían ejercicio, o sea, los de 20 minutos mejoraban, pero los que hacían 40 minutos mejoraban más. ¿Qué tipo de ejercicio era? Correr, saltar la cuerda, y algunos ejercicios con balón. Bueno, esto lo podemos trasladar, ¿cierto? No vamos a ahondar en eso hoy día, digamos, en esta presentación, pero es lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? En que obviamente que la actividad física ha disminuido producto de la pandemia, ¿cierto? Y la situación en la que nos encontramos actualmente. Ahora, respecto a la música, ¿cierto?, que es la línea de investigación, ¿cierto?, yo he trabajado desde el movimiento, en la cognición corporizada, la neurociencia, el ejercicio físico, y la música, el aprendizaje musical, y específicamente he trabajado más en el desarrollo de ciertas habilidades rítmicas y cómo este desarrollo de las habilidades rítmicas, la sincronización rítmica, ¿cierto?, favorece la atención y algunas otras funciones cognitivas, ¿ya? Y básicamente una característica muy importante de la música es que la música se manifiesta temporalmente, ¿cierto? Se ha observado sincronización, ¿cierto?, tanto de una persona con la música, como también entre distintas personas, ¿cierto?, entre 2 personas enviadas, o entre más personas. Involucra múltiples estructuras cerebrales, además hay que, para poder sincronizarse, por ejemplo, se requiere de mantener la atención, mecanismos atencionales, y además procesos de comunicación. El aprender a tocar un instrumento se ha visto que favorece ciertos procesos de plasticidad, como vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque tocar un instrumento es una tarea que es compleja, requiere de coordinación motora, movimiento fino en algunos casos, no en todos los casos, pero para tocar algunos instrumentos se requiere destrezas bimanuales, un feedback, ¿cierto?, auditivo, propioceptivo, ¿cierto?, del movimiento. Y se ha visto que todo ello en el tiempo, ¿cierto?, cuando uno aprende a tocar un instrumento y aprende, digamos, lo realiza sostenidamente en el tiempo, genera cambios estructurales y funcionales en el sistema sensoriomotor y plasticidad dependiente de la acción. Este es un paper muy nuevo que se publicó este año, hace poquito, la doctora, digamos, una investigación liderada por la doctora Leonie Kausel, donde mostraron que niños y niñas que estudiaban violín, ¿cierto?, desde edades tempranas, a lo largo del tiempo, ¿cierto?, eran niños que habían estudiado violín, ¿cierto?, por un tiempo determinado, mejoraban su memoria, ¿cierto?, su memoria de trabajo,
Y aquí mostraron, ¿cierto?, la atención visual selectiva y la atención selectiva auditiva, ¿cierto?, cómo mejoraba a partir de, digamos, en estos niños que habían estudiado violín, en comparación con niños que no habían tenido, digamos, no habían estudiado violín, digamos, de esta misma manera. Después surge la idea al revés, y este es un artículo que publicamos también este año, junto a un grupo de investigadores, ¿cierto?, y también con Leoni, y un grupo de investigadores de la Universidad de Ghent en Bélgica, y también de la OMSE, ¿cierto?, estuvo Antonio Rivera Utinel, también participó de esta investigación, y lo que vimos fue lo contrario, digamos, como primero mostramos que el aprender un instrumento mejora las habilidades, ¿cierto?, atencionales, y lo que demostramos en este otro estudio era si la atención era necesaria para ciertas habilidades musicales, como por ejemplo lo que se conoce como audiation, que es un proceso mediante el cual el sonido se convierte en música, ¿cierto?, y el significado de estos sonidos se atribuye a esa música. Esto se desarrolla también desde edades tempranas, y esto lo evaluamos en niños y niñas de segundo básico, ¿ya? Y lo que encontramos es que los niños que tenían un mayor control inhibitorio atencional y una mejor atención selectiva también tenían este proceso, ¿cierto?, lo desarrollaban de mejor manera. Por lo tanto, que no era tan, digamos, como que además de otras habilidades, dependía también de estas habilidades cognitivas. Entonces, en el fondo es en ambos sentidos la relación. Lo que se ha visto es que los adultos, ¿cierto?, adultas, niños y niñas con déficit atencional, con hiperactividad, además tienen dificultades para sincronizarse con el pulso de la música, digamos, con este aspecto temporal, ¿cierto?, que se mantiene, que podemos extraer desde la música, lo que se ha asociado con dificultades con la lectoescritura, atención y el lenguaje, ¿ya? Esto se ha visto porque existiría una relación o un traslape de regiones cerebrales involucradas en el déficit atencional con hiperactividad y aquellas regiones cerebrales que se relacionan con esta habilidad de sincronizarnos con la música, ¿cierto?, o con el pulso. Y esta habilidad de sincronizarnos con el pulso se ha visto una de las teorías, ¿cierto?, que afirman, o que en el fondo explican por qué nos podemos sincronizar, es esta teoría del encarrilamiento, que tiene que ver con que nuestras oscilaciones cerebrales, ¿cierto?, se pondrían en fase con el pulso de la música, y eso es lo que nos permitiría predecir, ¿cierto?, temporalmente lo que va a ocurrir, y también hacer poner más atención y coordinar el movimiento con la música o con el pulso de la música. Y ello se ha visto que se relaciona también, aparte de las habilidades atencionales, con habilidades relacionadas con la lectura, es decir, niños y niñas que desarrollan, ¿cierto?, se ha visto que aprenden o que desarrollan habilidades rítmicas, ¿cierto?, en el tiempo, también se favorecen habilidades relacionadas con el lenguaje, como por ejemplo, se ha visto que se relacionan con habilidades, digamos, como que se desarrollan antes de la lectura, como lo es la conciencia fonológica. Esto es parte de un proyecto, ¿cierto?, que hemos desarrollado, ¿cierto?, en varias etapas, justamente con la idea de vincular la neurociencia, ¿cierto?, el análisis del movimiento, la cognición corporizada con el sistema educativo, como les mencionaba anteriormente, de llevar este laboratorio al aula, y básicamente lo que hicimos en este proyecto fue relacionar, ¿cierto?, el desarrollo de habilidades rítmicas, ¿cierto?, evaluadas a través del movimiento de los niños frente a la música, movimiento espontáneo frente a la música, y cómo eso se relacionaba con las funciones ejecutivas como atención, ¿cierto?, y también flexibilidad cognitiva, por la capacidad de adaptarse, ¿cierto?, a los cambios en el pulso. Y esto lo hicimos en el sistema escolar, ¿cierto?, hicimos evaluaciones antes de y después de cerrar el proyecto, y entre medio clases, ¿cierto?, clases de música en este curso de segundo básico, 8 clases, ¿cierto?, que básicamente estaban centradas en el movimiento y en el uso del cuerpo. Y finalmente, esta es otra investigación que también relaciona el movimiento, ¿cierto?, con habilidades atencionales, que hicimos con
bailarines, ¿cierto? Estudiantes de danza contemporánea y bailarines profesionales, ¿ya? Con la idea de que el control postural no es un proceso totalmente automático, sino que requiere de ciertos niveles atencionales, y lo que hicimos fue ponerles tareas duales, es decir, tareas que lo hacían más complejo, y ver en el fondo cómo estas habilidades podían ser mejores, ¿cierto?, durante el tiempo, ¿cierto?, cómo se iban desarrollando durante un año, ¿cierto?, en estudiantes de danza al inicio y al final. Eso. Y finalmente, para terminar, ¿cierto?, termino con esta imagen de este puente que está en construcción, ¿cierto?, que en el fondo depende, como dije anteriormente, no solamente desde la neurociencia hacia la educación, sino que también en esta interacción entre la educación, la neurociencia y sobre todo en el trabajo de equipos interdisciplinarios. Es decir, mi mirada siempre va en relación a que cuando investigamos nos necesitamos todos, necesitamos gente de distintos ámbitos, de distintas disciplinas, ¿cierto?, para poder generar finalmente este vínculo. Eso, muchísimas gracias. Y queda abierto, ¿cierto?, para las preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctora Noemí Greenspun, por su interesante presentación. Ahora vamos a proceder a iniciar la ronda de preguntas que nuestros participantes han ido compartiendo a través del chat durante el desarrollo de toda su presentación. Para esto, y en honor al tiempo, fuimos seleccionando algunas de ellas. La primera es de Leila Troncoso, quien nos pregunta si existe relación entre la consolidación de memoria y la cantidad de horas de sueño de una persona, por ejemplo, un bebé. Ya, muy buena pregunta, Leila. Se sabe que existen episodios de sueño de ondas lentas, y esto es cíclico. Durante el sueño tenemos sueño de ondas lentas y sueño, o sea, en el fondo, sueño REM y sueño no REM. Y eso va cambiando, existe como una caracterización de la estructura del sueño, y que además va cambiando con la vida. ¿Ya? Los bebés tienen una estructura del sueño, luego esto va cambiando, ¿cierto?, hasta que somos adultos, y finalmente en las etapas, digamos, más avanzadas de la edad, digamos, edad más avanzada, también cambian, porque el sueño se va haciendo más fraccionado. Se ha visto que en el fondo las personas con más edad se despiertan más veces durante la noche. Y sí, tiene que ver con cuántos episodios de sueño de ondas lentas alcanzamos a tener, en el fondo cómo se consolida la memoria. Por eso que es importante dormir. Ahora se ha visto que incluso una siesta entre medio, entre el aprendizaje y después evaluar, ¿cierto?, ese aprendizaje, esa siesta favorecería también y ocurrirían procesos de consolidación de memoria durante la siesta. Por eso que sería bueno poder dormir siesta, ¿cierto?, en algún momento del día, ahora no tan cerca de la noche, porque eso también, desde la homeostasis del sueño, se ha visto que dormir siesta muy cerca de la noche también, en el fondo, afecta la calidad del sueño en la noche. Por eso hay que dormir siesta debiese ser más temprano, no tan tarde. Pero en los niños es importante la siesta, y esto es un tema que he conversado varias veces con estudiantes, con educadoras, educadores, ¿cierto? Esta idea de sacar el dormir, por ejemplo, en los jardines, se ha sacado o sea, en el fondo como esta idea de dormir durante el jardín se ha ido como quitando, digamos, cuando en realidad el dormir es tan importante. Eso. Claro, los espacios de descanso son cada vez menos en los sistemas educativos. Exactamente. De los distintos espacios. Sí. Bueno, otro de nuestros participantes pregunta si los niños y las niñas con trastorno de déficit atencional tienen baja histamina. Dice, lo menciono por la baja de atención o nivel de atención por periodos largos. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo no sé si alguien ha evaluado como actividad del núcleo tuberomamilar en niños con déficit atencional, porque además para poder medir la cantidad de un neurotransmisor es bien complejo. De hecho, nosotros medimos, en esta investigación no medimos la cantidad, digamos, como la concentración de histamina, sino que lo que medimos fue la actividad de este núcleo a través de una técnica que es la inmunohistoquímica, que
que por supuesto se hace no en modelo humano, porque se requiere de hacer ciertos procedimientos, ¿cierto?, que no se podrían hacer en humanos, y ahí pudimos observar este aumento de actividad. E indirectamente vimos que también la presencia de histamina tenía que ver porque utilizamos algunos antagonistas de receptores de histamina. Vimos que cuando poníamos los antagonistas, los sujetos ejercitados tenían una resistencia, es como que en el fondo igual hacían mejor la tarea. Entonces indirectamente podíamos decir que había más histamina cerebral. Pero yo creo que es una buena relación ¿quién hizo esa pregunta? Pamela, una buena relación sobre la actividad de este núcleo. Y lo que sí se ha visto es que en el déficit atencional está involucrada algunas redes cerebrales que involucran el cerebelo, por ejemplo, y estas regiones parietofrontal. Muchas gracias. Otra de las preguntas tiene relación con este vínculo entre la actividad física para mejorar la atención y la concentración. Consultan si esto también es válido para adultos. Sí, también es válido. Hay estudios en adultos mayores, es como en todas las edades. Y nosotros vimos además que mejoraba también la consolidación de la memoria. Eso no lo mostré hoy día porque ya era demasiado largo, pero también se ha visto eso. Y vamos a proceder a las últimas dos preguntas. Una tiene relación, dice, ¿de qué manera el docente puede integrar en el aula la neurociencia con niños y niñas para hacer un aprendizaje fructífero y significativo? Ya, como dije, al principio, yo creo que en el fondo como que no se pueden dar recetas así exactas acerca de, porque hay mucho conocimiento que viene también desde la educación. No tenemos que pensar como que la neurociencia nos va a entregar todo, porque desde la educación y de otras disciplinas como la psicología, el aprendizaje, también hay mucho conocimiento que desde la sociología, que es muy relevante, cómo interactuamos, cómo influye el ambiente, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ver esto por eso yo hablaba de equipos interdisciplinarios, de que no hay una sola disciplina que nos va a decir así, esto hay que hacerlo así y en este orden, sino que hay mucha evidencia que proviene de la neurociencia que nos da luces acerca de que, por ejemplo, el ejercicio físico favorece el desarrollo de estas funciones cognitivas, pero también tenemos que tomar en cuenta otras disciplinas más, no solamente... Y no es que la neurociencia le va a decir a la educación tiene mucho que decir como ciencia, digamos, como ciencia de la educación. Y nuestra última pregunta, ¿cómo cree usted que se podría comenzar a avanzar a derribar las prácticas educativas que se han basado en neuromitos, comprendiendo que muchas de ellas ya están insertas incluso en proyectos educativos y, como usted misma comentaba, en documentos ministeriales? Yo creo que haciendo estas cosas, como conversando, estableciendo diálogos, estableciendo conversaciones, formación, que esté presente esto, por ejemplo, en la formación inicial docente, que no sea, que no nos quedemos con la idea como esta caja negra, ¿cierto?, que no sabe muy bien cómo funciona. Eso yo creo que es importante, en el fondo, como que pensemos que la educación tiene que estar basada en conocimiento, en evidencia, digamos, y que, como dije anteriormente, no proviene de un solo lugar, digamos, sino que de distintos ámbitos. Pero yo creo que eso, generando estos espacios de conversación y de discusión, o sea, no de discusión académica. Bueno, luego de este nutritivo espacio y también agradeciendo toda la motivada participación de los estudiantes, hubo muchas preguntas, pero que en honor al tiempo no pudimos ahí recoger, queremos agradecerlas.
También queremos agradecer profundamente la participación de la doctora Noemí Grinspoon, quien con su exposición nos ha permitido conocer mucho más sobre el vínculo existente entre la neurociencia y la educación. Y como todos y todas quienes nos encontramos involucrados en procesos educativos, también podemos ir incorporando estos aportes, como usted menciona, a nuestras intervenciones, pero también rescatando lo que decía usted, que todos tenemos algo que aportar también, ¿cierto? Quiero agradecer también a la Dirección de Educación Continua, en especial a su director Enrique Portales y secretaria académica Karina Alvarado por su valioso apoyo y colaboración, al Departamento de Medios Educativos de la UNCE por su excelente trabajo y disposición que nos permitió el adecuado desarrollo de este webinar, y por último, pero nunca menos importante, a todos y todas quienes nos han acompañado hoy. Quiero mencionarles también como información importante que les será enviado por correo un formulario para evaluar esta sesión, el cual les solicitará algunos datos personales y percepciones sobre esta actividad, para luego también hacer entrega de sus constancias de participación, así que por favor no olviden completar la encuesta. Les comento que estamos felices de poder haber realizado esta actividad, fruto del esfuerzo conjunto de distintas unidades e integrantes de la UNCE, así que esperamos también pueda ser la primera de muchas en favor de nuestros estudiantes y el apoyo a su trayectoria formativa. Como decía aquí nuestra invitada experta, tenemos que seguir con estas conversaciones que puedan aportarnos a todos nosotros, ¿verdad? Y para ir cerrando, quiero otorgar un último espacio nuevamente a nuestra coordinadora ejecutiva de PASE UNCE, quien va a ofrecer también sus apreciaciones y agradecimientos finales. Ahora, Nieves, si nos puedes dar el gusto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nada que decir, solamente agradecer a Noemí, por supuesto, esta excelente exposición que nos permitió acercarnos un poco más a todo esto de la neurociencia y la educación. Creo que fue un muy valioso aporte. También valorar a estos participantes muy activos que estuvieron haciendo preguntas muy interesantes que además aportaron a enriquecer esta jornada. Y por supuesto a este equipo que está organizando este trabajo, que por supuesto para nosotros tiene un valor muy significativo, como son ustedes, Andrea, Carolina, y por supuesto a todas las personas que no se ven, como Denik, por ejemplo, que está trabajando desde medios educativos, o Eugenio, ¿verdad?, que por sus compromisos académicos no pudo participar directamente hoy día. Pero solo eso, como dejar el espacio para que puedan seguir interactuando quizá con esta temática y que nos permita, por favor, continuar en esta línea de acercar estas ciencias, ¿verdad?, a la educación, que es nuestro norte, por supuesto. Así que muchísimas gracias y felicitaciones y agradecimientos a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas.